Amén, amados, los saludo con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos muchísimas gracias a nuestro precioso Dios de poder estar reunidos delante de su presencia. Le hemos alabado, glorificado su nombre y ahora vamos a la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a dar lectura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Gracias, Dios. Segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 20. ¿Lo tenemos? Amén. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así dice su preciosa palabra. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, por gloria de Dios, para gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Oramos. Precioso Dios, estamos aquí delante de tu presencia, tus santos, tus amados, tus escogidos, creyendo que por medio de tu Espíritu Santo tú nos estás ministrando. Amén. Bendito sea tu nombre. Señor, creyendo que tu palabra es enviada a la potencia de tu Espíritu Santo y conforme a nuestras necesidades, tú nos ministrarás. Todo lo que escucharemos esta palabra es porque estamos en tus planes y en tus propósitos, mi precioso Dios. Por eso te ruego la iluminación propia de tu Espíritu Santo sobre cada uno Amén. de mis hermanos. Bendito sea Que tu nombre. conforme a nuestras necesidades, tú nos estés hablando. Gracias, Señor, te doy en tu nombre. Amén y amén. Amén. Y tomen asiento, vamos. Amados, acá vemos que al inicio de esta carta, el apóstol Pablo venía hablando de las situaciones que ellos estaban pasando en tribulación, en angustia, en persecución, y venía manifestando el cuidado del Señor y la fortaleza del Señor para con él. Aún decía de la importancia de todas las cosas que ellos estaban pasando que llevaban a los hermanos a estar firmes. Amén. Y nosotros vemos que en este tiempo lo que está sucediendo y pasando en la iglesia, y muchos, es triste, pero es así, muchos se han escondido, muchos el temor los ha dejado encerrados, y esto no tiene que ver ya tanto con los hermanos y algunos que son nuevos, sino que cuántos ministros, cuántos varones que el Señor los ha llamado para instruir a los hombres, para hacerse cargo del pueblo que el Señor les ha confiado, están, por decirlo así, escondidos. Y no entendieron que estamos en los tiempos finales y que es donde hay que más que predicar la palabra del Señor. Es donde más tenemos que hablar del Señor. Es donde más tenemos que verdaderamente entender el tiempo en que estamos, que Cristo viene pronto, y esto es una realidad, por más que muchos lo hayan y lo tengan por tardanza, Cristo viene. Amén. Y todo lo que está pasando justamente tiene que ver con su venida, porque todo verdaderamente se manifiestan y hablan de juicio de Dios y hablan de un montón de cosas. Esto es por causa del hombre, pero los juicios de Dios, Dios los tiene reservados para el tiempo final. Pero Dios, como es el juez justo y perfecto, no puede condenar al justo y al impío a la misma vez. Va a sacar a través de su Espíritu Santo a su amada, a su iglesia. Amén. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, ahí sí vendrá destrucción. Ahora son situaciones que están pasando. No obstante, ¿cuántos están sufriendo? ¿Cuánta gente que está allá afuera
que está sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Amén. Amén. Pablo hablaba y le decía que el deseo que era que ellos oren por él, para que el Señor abra puertas para que puedan predicar la palabra, abra lugares donde puedan llegar a predicar el Evangelio, gente donde verdaderamente cree, reciba al Señor. Puerta eficaz le llamaba Pablo. Y pedía a los hermanos en oración que le rueguen al Señor. ¿A cuántos lugares el Señor quiso mandar a cuántos, pero no quisieron y le pusieron peros? ¿Cuántos? ¿Cuánto en este tiempo el Señor ha llamado para que le sirvan? Y por las situaciones que le han pasado y cosas que le han sucedido, no entendieron que era una oportunidad para primeramente descubrir todo el bien que estaba en ellos por Cristo Jesús. Y siempre vieron las dificultades y siempre vieron los problemas, las tribulaciones como algo malo. ¿Sabe por qué? Porque no lo miraron a través de Dios. No miraron a Dios en todas las cosas. No miraron al Señor atrás de todas las situaciones que le sucede al cristiano. Es como que si Dios en algún momento se hubiera descuidado. Es como si Dios en algún momento hubiera mirado para otro lado, pasó esto. No, nosotros estamos bajo los planes y bajo el propósito de Dios. Amén. Porque todas las promesas de Dios, dice, son en Él sí y en Él amén. ¿En quién son sí las promesas y amén? ¿En quién? En Él. Y usted y yo, ¿a dónde estamos? ¿En quién estamos? En Cristo. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces dice, porque todas las promesas en Él, en Cristo, son sí y en Él amén. Qué seguridad, qué certeza nos da. Amén. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre el Señor estará con nosotros. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre el Señor nos llevará hasta el final. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué o quién nos puede frenar? Nadie. Solamente nosotros, si decimos no quiero, o nos hacemos los desentendidos, o no querramos obedecer al Señor. ¿Creemos? Amén. Sí que creemos. Pero ¿cuántos no obedecen a la fe? Por eso el apóstol Pablo habla a la carta a los romanos que somos llamados para obedecer a la fe. Es decir, puedo creer y no obedecer. Sin embargo, somos instruidos. El Señor nos ilumina para que con su sabiduría y su gracia entendamos, comprendamos que hay un plan y hay un propósito de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Pablo decía por medio de nosotros, porque si Pablo estaba ahí hablándole, instruyéndole, es porque Dios tenía un plan y un propósito con ustedes. El que lo mira muy de refilón, por decirlo así, diría, qué soberbio Pablo. Porque Él está ahí significa que los planes y los propósitos de Dios son firmes, porque Él está por medio de Él. ¿Quién se cree? No, es aquel que creyó que Dios lo había llamado, lo había escogido, lo había tenido por fiel y digno, cuando Él se sintió en ese momento indigno y el primer pecador, porque era perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Dios lo tuvo por fiel, era una herramienta escogida por Dios, lo llamó y le dio esto, le encomendó esto, le dio a conocer, dice, el misterio que estaba oculto desde siglos y edades. Dios le dio a conocer ese misterio al apóstol Pablo. ¿Cuál era ese misterio? Cristo Jesús. Amén. Y le reveló a Jesucristo por completo. Y lo dio Pablo a conocer a la iglesia. Y aún él se sentía, siempre se sintió así. ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo después de haber recibido tal privilegio? Deudor. Él era deudor. A griego
no a griego, a sabio o no a sabio soy deudor, porque lo que él había recibido es para exaltar al hombre. Lo que él había recibido, ningún hombre ni reyes lo habían recibido. Dios le había confiado una palabra, Dios le había confiado un llamado, había un llamamiento que él había recibido. Y él se sintió privilegiado, una honra de parte del Señor para con él. Y no lo frenó nada ni nadie. No le importó dejar todo, no le importó nada. Aún si él tenía que dar la vida por esto, lo hacía con alegría, con gozo, sabiendo que él había recibido el llamado del Señor. ¡Qué gloria para él! Y mirando todas las cosas que él en un tiempo hizo, perseguía a la iglesia, seguro que lo hacía en ignorancia, pensando que estaba sirviendo a Dios, pero estaba persiguiendo a la iglesia. Se le paró el Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y no dijo, bueno, perdóname, Señor, no dijo, ¿qué quieres que haga? De ahí, de ese mismo momento, dispuso su corazón a servir al Señor, dispuso su corazón a hacer lo que Él quiera. Bendito sea su nombre. Ese llamado también lo hemos tenido nosotros a través de Jesucristo. Amén. Amén. Y si hoy estamos escuchando esta palabra, porque yo una vez también la he escuchado y fui instruido de esta manera, es porque Dios también tiene un plan y un propósito con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén. El que lo confirma a usted, el que lo confirma a mí, el que nos confirma todo en Cristo Jesús, no es ningún pastor, no es ningún hombre, es el mismo Dios. Dios nos ungió, Dios nos llamó, Dios nos escogió. Es el plan y el propósito de Dios aquí en la tierra, que nosotros en este tiempo manifestemos su vida. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, ¿cómo lo tomamos esto? Porque nos está hablando a nosotros el Señor. A nosotros nos está diciendo: yo te escogí, yo te llamé, yo te envío a hablar mi palabra conforme a las verdades inescrutables que son en Cristo Jesús. No un evangelio chirle, no un evangelio liviano donde solamente hablan de bendición, de prosperidad y cuantas otras cosas. Nos está hablando que tenemos una perfecta vida y que la tenemos que llevar a la práctica y podemos llevar a los hombres a que sean felices, aún sin tener nada. Los hombres en Cristo pueden ser felices, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Bendito sea su nombre. Entonces, como todo este tiempo nos viene hablando el Espíritu Santo a través de su siervo, a través de enseñanzas de muchos años atrás de nuestro amado Pastor Juan, nos habla, nos estimula, nos instruye, aún nos provoca a que descubramos el amor que está en nosotros, que descubramos la vida que tenemos y que le demos lugar al Espíritu Santo que gobierne nuestro ser. Bendito sea su nombre. ¿Quién nos ungió? Dios. Dios te ungió. Dios me ungió. Medite un segundito. ¿Qué sentimos cuando el mismo Señor, a través de su palabra, nos dice que Él nos ungió? Cuando vimos el mismo Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros, nos da testimonio porque arde nuestro ser. Cuando nos dice: Dios te ungió. Dios te llamó. No mires lo que te esté pasando, no mires las situaciones que te puede estar llegar a pasar ahora, sino mirá el llamamiento de Dios. Dios te llamó, Dios te ungió, Dios quiere usar tu vida. ¿Qué sentimos, amado? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esta palabra de arras en el Espíritu habla de una seña, una garantía. Amén. Gloria a Dios. Algo que Dios nos da
diciendo: yo te doy esto porque tiene que ver con tu herencia. Gloria a Dios. Amén. Yo te doy las arras del Espíritu, una garantía, te doy mi Espíritu Santo. Nos selló, nos marcó. Gracias. Gloria a Dios. En este tiempo se está preparando, el escenario de este mundo también se está preparando, porque la iniquidad y su acción está constantemente trabajando para preparar a los hombres para recibir al anticristo. Y el anticristo los va a marcar también. Los va a hacer a los hombres negar a Jesucristo. Aunque no sean cristianos, tienen que rechazar a Jesucristo, porque Cristo en la cruz los compró a todos los hombres. Amén. Amén. Tienen que renunciar a Cristo. Y el anticristo ahí le pondrá su marca. Nosotros tenemos la marca de Dios, su Espíritu Santo. Nos selló, nos marcó, es nuestra garantía. ¿Qué garantía? Que si me mantengo firme, cuando venga el Señor nos vamos con Él. Bendito sea su nombre. Cuando vengan, amados, sonará la trompeta, porque la trompeta final sonará, nos iremos con el Señor. No obstante, tenemos que hacer la obra que Él nos ha encomendado. Por eso, iglesia del Señor, amados del Señor, tengamos valor verdaderamente. Esforcémonos en la gracia del Señor para hacer todo lo que el Señor en este tiempo quiere. Él nos ha confiado su palabra. Él nos ha dado la revelación de su palabra. Pero como en todo este tiempo hemos recibido palabra y palabra, y muchos, como hacía hace poquito nos dijo nuestro amado pastor Javier, muchos quieren más palabra, más revelación, y con todas las enseñanzas que tienen, todavía no se afirman. Es como diciendo el Señor: ¿qué más desean? ¿Qué más necesitan saber para empezar a trabajar en cuanto a las cosas del Señor? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que nosotros verdaderamente nos rindamos a sus pies y entremos a hacer su voluntad? ¿Qué más tiene que hacer Cristo para que dejemos de lado el sistema del mundo con todas las porquerías que ofrece, que lleva a los hombres a una condenación eterna? ¿Qué más tiene que hacer Dios? ¿Qué más tiene que hacer para que el cristiano verdaderamente ame y sea agradecido a la obra en amor que Él hizo por nosotros? ¿Qué más tiene que hacer Dios? Bendito sea tu nombre, Jesús. ¿Qué más? Ya lo hizo todo. Ya derramó toda su preciosa sangre. No va a derramar una gota más, como dice esa alabanza. No, ya derramó toda su sangre perfecta y nos hizo a través de su sacrificio, por medio de su sacrificio, hizo perfecto a todos nosotros los santificados. Amén. Con un solo sacrificio. Nos hizo perfecto. Cuando Él dijo consumado es, bendito sea su nombre, cuando dijo consumado es, ya la obra que el Padre a Él le había encomendado, ya la hizo. Ya abrió la puerta en lo espiritual para que apareciésemos nosotros en el escenario de la tierra. Ya abrió la puerta para que inicie la obra redentora, gloriosa, perfecta, la de Cristo en la cruz, amén. Pero también para que los hombres empiecen a vivir la nueva vida en Cristo, vivir la misma vida que tuvo el Señor Jesucristo, mirar de la misma forma que miraba el Señor, sentir lo mismo que sentía Cristo. Porque antes de Cristo no hubo ningún hombre como Él. Y después de Cristo, estamos todos nosotros. Bendito sea su nombre. Después de Cristo aparecimos nosotros en el escenario de la tierra. Y en el tiempo que Dios estableció, fueron apareciendo. Y ahora estamos nosotros en este tiempo final para manifestar la buena voluntad de Dios. Por eso la importancia de ir al desarrollo del amor. Entender, amados, que somos ungidos de Dios para que en este tiempo demos a conocer la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Para ya dejarnos de juzgarnos los unos a los otros, ya dejar de mirar de los errores de los otros, sino mirar la obra que Dios me ha confiado. Sino que ponerme verdaderamente en las manos del Señor. ¿Sabe cuánta gente hay que esto no lo han escuchado? ¿Sabe cuánta gente que no conoce lo que el Señor nos ha confiado
en su misericordia y en su amor? ¿Cuántos están ahí afuera esperando una palabra de consuelo, de aliento, y no la tienen? Y nosotros que se nos ha confiado esto, ¿no le vamos a dar el valor? A nosotros que se nos ha confiado esta palabra, ¿no vamos a ser responsables delante de Él, sabiendo que somos llamados a manifestar la justicia de Dios aquí en la tierra? Bendito sea su nombre. Amén. Por eso es muy importante que dejemos que el Espíritu Santo nos lleve a, conforme a la voluntad del Señor, manifestar todos los días. Todos los días somos provocados por el amor para la buena obra que Él preparó para nosotros. Amén. Todos los días. Y mire qué sabio, qué perfecto y qué cuidado tan hermoso tiene el Señor. Todos los días recibimos una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Todos los días a través de su siervo nos habla en un cortito en cuanto a lo devocional de la palabra del Señor. A través de una oración, a través de una literatura, a través de cuántas cosas que el Señor nos habla. Siempre nos está estimulando al amor, siempre nos está estimulando a las buenas obras, siempre está llamando nuestra atención a que nuestra mirada esté puesta en Él. Siempre. Amén. Amén. ¿Cuántos cristianos, teniendo esta vida, no le dan el valor? No le dan el valor. El que te ungió fue Dios. ¿Cómo yo no darle el valor? Que el que me ungió y el que me llamó fue Dios. Y me ha tenido por fiel. Y me puso en su ministerio para hacer esto, para hablar, para enseñar, para instruir, para fortalecer, aún para levantar al caído, no para condenar a nadie. Estamos para salvar, para restaurar, para fortalecer, para consagrarnos cada día más a Él. Por eso que tenemos que entender estas cosas. Que la iglesia tiene una responsabilidad aquí en la tierra y que tenemos que despertar. Entonces tiene una lucha el cristiano. Todos los días se levanta esta carne con sus razonamientos, con sus pensamientos, con sus mañas, con sus primeros pensamientos que nos llevan a dejar de lado la obra de Dios. No. Ahí somos nosotros. Tenemos que resistir, tenemos que poner un freno. Porque no nos va a llevar, como en aquel tiempo que no teníamos a Cristo, estar esclavos nuevamente a eso. No, ya Dios nos hizo libre por medio de Jesucristo. Y no somos el hombre natural, servimos a Dios en el Espíritu. Somos el hombre espiritual, hombres y mujeres que creyeron. Y que fue imputada por medio de la fe la vida del Señor Jesucristo en cada uno de ellos. Que hemos muerto, en el bautismo morimos y nacimos de nuevo para una vida nueva. No para hacer lo que nosotros querramos, sino para hacer la voluntad del Señor. Porque no es una religión esto, es una vida nueva, la cual Dios compró a través de Jesucristo en la cruz y nos la ha dado a todos nosotros. A descubrir el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. A través de las enseñanzas del amor, ahí donde nosotros podamos ir al desarrollo de esa vida perfecta. Ahora tenemos que seguir perfeccionándonos, pero van a venir otros atrás de nosotros que no van a tener tiempo de ser perfeccionados. Hay que salvar, hay que hacerlo entrar al reino de los cielos, hay que bautizarlo y seguir haciendo así, y predicar y traer, y predicar y traer. Ya no va a haber tiempo para el perfeccionamiento. No obstante, el Señor nos está hablando a nosotros. Ya mucho tiempo nos instruyó, mucho tiempo nos habló, mucho tiempo nos llenó de conocimiento, de gracia, de sabiduría para que lo hagamos. No podemos estar cruzados de brazos. No podemos estar apáticos o no sentir lo que siente el Señor por lo que están ahí afuera. Porque no solamente tenemos que ver que la gente está mal por una pandemia o por un virus. La gente está mal porque no le encuentran la salida a nada. Y está ya llegando el tiempo que muchos, aún cristianos, tienen la necesidad, tienen hambre de la palabra de Dios. Ya no de una bendición, porque están cansados mucho de escuchar bendición, 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 prosperidad, pacto, dame esto, dame lo otro. No, ya hay gente que está cansada de eso. Y aún al mismo Señor le dice, tiene que haber otra cosa.
haber otra cosa. Y al mismo Señor le piden auxilio, le piden auxilio. Y nosotros, que el Señor nos ha confiado esta palabra, amados, ¿vamos a estar como si nunca se nos hubiese confiado nada? La iglesia del Señor en este tiempo va a estar apática a esto cuando la palabra del Señor nos dice y nos confirma que el que nos ungió fue Dios, el que me llamó fue Dios y el que me confió esta palabra fue Dios para que lo haga. ¿No lo voy a hacer? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces miremos, Dios nos ungió, Amén. Dios nos llamó. Gracias, Jesús. ¿Será que a los que Él llama, a los que Él levanta, no lo va a sostener? ¿No le va a proveer las cosas? No es que no tengamos como responsabilidad las cosas que el Señor nos ha dado a hacerla, pero nunca pongamos las cosas antes que el Señor. Siempre el Señor, el primero de todo. La obra del Señor, lo primero de todo. Amén. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le vale al cristiano tener comodidades y muchas cosas si al final Cristo viene y se queda acá en la tierra? ¿De qué le vale al cristiano conocer muchas cosas, profundidades de Dios, si no es capaz de darle ayuda a cualquiera que necesita? No es capaz de comprar ni siquiera un kilo de pan, ni siquiera un paquete de yerba a alguien que necesita. Gloria a Dios. ¿De qué le vale al cristiano conocer los misterios de Dios si ve a un hermano tirado y no lo levanta? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve conocer ciencias, sabiduría, si no tiene misericordia de su hermano? No vale de nada. Mismo Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, que si tuviese la ciencia, conocimiento, hablase en lengua, entregase sus bienes a los pobres, su cuerpo aún para ser quemado, si no ama no le sirve de nada le va a valer y es nada. Dios no lo reconoce, Dios no lo registra. Bendito sea su nombre. Amén. Pero a los que Él llamó, a los que Él ungió, a los que Él los sostiene, tendrán problemas, tendrán lucha, pasarán un montón de situaciones porque la carne se levanta, el diablo nos quiere engañar, nos quiere frenar, y ellos creen en el Señor y siguen adelante. Dios los sostiene, Dios los va a levantar, y ahora a través de ellos Dios a cuánto va a llevar. Amén. A que vean la luz, a que vengan al Señor, a que sean verdaderamente salvos. Este es el tiempo, amado, de trabajar para el Señor. Amén. Ese es el tiempo verdaderamente de consagrarse cada día más a Él. Porque un día, no muy lejano, un día sonará la trompeta y nos iremos con nuestro amado. Y el que está en Cristo se va con Él. Y el que no está en Cristo no se va a ir con Él. Gloria a Dios. Amén. Tendrá que pasar toda la tribulación. Por eso, aquellos que han partido ya a la presencia del Señor y se esforzaron, están esperando la primera resurrección. Bienaventurado aquel que tenga parte, dijo, en la primera resurrección. Amén. De ahí saldrá los convidados y la esposa. Y recibirán su galardón en el tribunal de Jesucristo. Nosotros estamos preparados y estamos siendo formados. Y el llamado es hacer las cosas del Cordero. Gloria a Dios. Pero Dios no obliga a nadie. Esto es disposición de cada uno de nosotros. El llamado está, la capacidad está. Amén. Y uno dice, bueno, pero ahora yo no puedo predicar, pero ¿a cuánto le podemos hablar? Si en todos lados se habla de esta pandemia y el desastre que está haciendo en todo el mundo, ahí es una oportunidad para hablar de la misericordia del Señor. Mire cuántos murieron, pero usted no murió. Usted no se enfermó. Usted tiene que agradecer a Dios. Gloria a Dios. Entonces ahí es una oportunidad. Todas las cosas que el Señor está haciendo, todas las cosas que Dios está produciendo en los cristianos, ¿y cuántos han echado mano a esto y están sintiendo cosas hermosas y van viendo cómo Dios viene emparejando y cómo viene haciendo? La obra del Señor sigue, continúa. ¿Ve? Las tareas que se están haciendo con los niños, llevándole a la mercadería, a los padres, llevándole también las cosas que ellos necesitan en cuanto a la instrucción de los niños. Sigue el Señor a través de esta situación, sigue instruyendo al niño en el camino de Él.
Sigue el Señor enviando a sus hermanos amadas, la cual el Señor las ha llamado para que entreguen estas cosas. Se sigue haciendo el bien, se sigue ayudando, se sigue ayudando. No lo frenó ninguna pandemia. Otros quizás tendrán temor, no lo juzgo. No lo juzgo. Guárdeme el Señor de juzgarlo a aquellos. Pero la diferencia está. La diferencia está. Muchos están ahí y como ahora no pueden salir y no ven a los hermanos como una fuente de ganancia, no les importa. Pero ¿cómo viven los hermanos? ¿Tienen alguna necesidad? ¿Los han ido a visitar? Muchos los dejaron tirados. ¿Qué hay de nosotros, amados del Señor? ¿Cómo se conduce el Señor con nosotros? ¿Qué cuidado Él manifiesta a través de su siervo hacia cada uno de nosotros? En todos los lugares donde nosotros estamos, el Señor nos habla, nos instruye, nos cuida, nos alienta, nos exhorta a que nos continuemos con esta obra. ¿No vemos el cuidado del Señor para con nosotros? ¿Y no vamos a hacer de la misma forma? Bendito sea su nombre. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todo lo que Dios ha prometido se va a hacer. Nada ni nadie va a poder frenar esta obra en nosotros. Amén. Nos dio su Espíritu Santo. Nos señaló. Es una promesa. Nos marcó su marca, su Espíritu. Cuando Él venga, llevará a su amada y su Espíritu se va a ir con Él también. Y nosotros nos vamos a ir con Él. No obstante, hay que esforzarnos en la gracia del Señor. Hay que seguir predicando y conforme las enseñanzas y conforme todo el Señor nos instruyó, sigámoslo haciendo, amado. Y se va a levantar el hombre natural con su razonamiento, pensamiento y aún con su temor también. Tenemos en el Señor la gracia y la sabiduría. Tenemos en el Señor su cuidado, su protección. Sabiendo que si nosotros pensamos que no podemos, escrito está, todo lo puedo en Cristo. Amén, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. No se dormirá el que me guarda. Amén. Amén. Nunca estaremos solos. Cristo mismo dijo, yo estaré con vosotros Amén, gloria todos a los Dios. días hasta el fin del mundo. Amén. Qué seguridad, qué garantía. Cristo estará conmigo. Mi Señor está conmigo. Él me guarda, Él me sostiene. Y cuando vaya más aún a hacer su voluntad, a hablar de Él, pueden hacer con este cuerpo lo que quiera. Pero si yo me voy de esta tierra, me voy con mi Señor. ¡Qué seguridad me da! No obstante, voy a seguir hablando, voy a seguir enseñando, voy a seguir predicando, voy a seguir haciendo el bien, voy a seguir consagrándome a Él. Porque soy agradecido a lo que el Señor hizo en la cruz por mí. Ahí es donde tenemos que nosotros siempre mirar lo que Cristo hizo por nosotros y en gratitud hacer de la misma forma. Amén, amada iglesia. Entonces, en todo este tiempo que está pasando todas estas cosas, Dios nos está dando la oportunidad para hacer el bien. Dios nos está dando la oportunidad porque siempre vamos a ver una necesidad para que estemos ahí, para que consolemos, que ayudemos. Si hay que dar, damos. Si hay que ir y poner el hombro, lo ponemos. Si hay que prestar oído, lo ponemos. Lo que tenga la necesidad el hombre, está en la iglesia, nosotros los amados, los ungidos de Dios, para seguir haciendo el bien. Y nada y nadie nos va a parar. Puede venir situaciones, puede venir problemas. Nosotros nos vamos a mantener firmes, porque el que nos confirma en Cristo es Él mismo que nos ungió, nos llamó, nos justificó y en este tiempo nos puso para que en este tiempo nosotros demos a conocer esta verdad. Dios sabía que esto iba a pasar y a usted y a mí nos confió esta tarea. Amén. ¿Quién le dirá en su corazón, amén, mi Señor, yo lo voy a hacer conforme a tu plan y conforme a tu propósito, sabiendo que el que nos respalda y el que aún da testimonio juntamente con nosotros es el que nos ungió, y el que nos ungió es Dios. Bendito sea su nombre. Precioso Dios, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico y te doy muchísimas gracias, mi Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, mi Señor amado, porque esta obra a la cual tú nos has confiado nos llevará hasta el final. Hasta el final, mi Señor. Tú nos hablaste en todo este tiempo. Tú nos estuviste perfeccionando
Ahora es el tiempo de hablar. Ahora es el tiempo de transmitir este amor. Ahora es el tiempo de poner, mi Señor, en obra todas las enseñanzas que en todo este tiempo tú nos has dado. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos has cuidado, mi Señor. Somos tuyos y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, mi amado esposo. Te alabo, te bendigo y te exalto y te glorifico y te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Bendito sea su nombre. Y saludamos a todos nuestros hermanos de todo lado. Saludos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que esta palabra jamás en lo suyo volverá vacía. Amén, amados. Bendiciones.